depresión. Dice. ¿Y eso por qué? ¿Eso acaso nosotros estamos deprimidos o qué? Pero es que resulta que uno de los grandes males que se está viviendo en nuestra sociedad hoy en día es la depresión, o los temores, o los miedos. Eso, y con la pandemia, eso aumentó tremendamente. Y yo, revisando algunos materiales que compartí en un seminario de pastores en Llanito Valle, me encontré en el mes de diciembre con un personaje de la Biblia que yo me identifico mucho con él. Yo sé que ustedes, si yo les preguntara esta mañana con qué personaje de la Biblia se identifican, cada uno tendría un personaje para identificarse. Pero yo en el Antiguo Testamento veo tres personajes muy importantes, que son como los referentes en el Antiguo Testamento: Abraham, Moisés y Elías. De hecho, Moisés y Elías aparecen en la transfiguración con el Señor Jesucristo. Entonces, cuando se habla de la ley, cuando se habla del pueblo de Israel, se habla de Abraham. Y cuando se habla de la ley, se habla de Moisés. Pero cuando se habla de los profetas, se habla de Elías. Entonces vamos a hablar de Elías. Y Elías se presenta en la Biblia como un hombre de carne y hueso como nosotros. Y la Biblia nos presenta a nosotros este personaje en su dimensión espectacular, pero también en su expresión natural, normal, de humano. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude en este sentido. Señor, gracias por alabarte y reconocerte como el Dios grande y poderoso en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra que va a ser expuesta. Háblanos a través de ella. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, veo caras especiales por acá. Veo a Plinio, Rosaura, bienvenidos. Veo a Cecilia, que nos visita frecuentemente, bienvenida. ¿Y quién más? Bueno, tenemos acá, ella que no le trae hoy los dulcecitos mexicanos que tanto le gustan a ustedes, pero bienvenida. Entonces, vamos a hablar de Elías, porque algo que sí me impacta a mí de las Escrituras es que la Biblia nos cuenta sin editar la vida de las personas. Nosotros, si vamos a escribir la historia de alguien, procuramos que al narrar la historia no contar aquellos episodios o aquellas debilidades que esa persona tiene. Es como cuando uno graba hicimos una celebración de los 60 años en Teyuna, y allí se hicieron muchas grabaciones, pero entonces nos pidieron que de esas 16 horas de grabación se hicieran 2 horas para un video institucional. Entonces la tarea de tratar de editar todo eso, sentarse uno con una persona allí, esto sí, esto no, eso es también camello tremendo, porque a la persona que le toca editar eso, entonces tiene que pensar, bueno, ¿y por qué tengo que quitar esto? ¿Por qué tengo que poner esto? Toda una serie de razones. Pero la Biblia tiene una facultad muy interesante, que es que narra la historia tal como son, sin editarla. Entonces, Elías es un personaje que se nos presenta sin máscaras, porque a nosotros los seres humanos nos gusta a veces llevar máscaras. A veces nosotros como seres humanos tenemos miedo de quedar expuestos en nuestra verdadera intimidad. O sea, queremos que vean, y si a veces estamos enamorados y estamos conociendo a la novia y estamos llegando a la casa, o sea, presentamos la mejor cara, ¿cierto? O sea,
ahí nos presentamos como todas las virtudes, ahí no presentamos ningún tipo de defecto. Esos defectos salen cuando ya estamos casados. Entonces, pero esa es la realidad. Nos cuesta compartir con otros nuestros secretos más profundos. Pero la Biblia nos narra de Elías sus situaciones, sus vidas, cómo la está experimentando. Estuvimos con un profesor, un rector de un colegio en Sogamoso, y él nos contaba acerca de que ahora durante la pandemia muchos de esos profesores experimentaron algo que se llama el síndrome del burnout o quemado. O sea, experimentaron mucho eso, y muchos todavía están en algunos tratamientos psicológicos para poder salir de ese estado depresivo. Entonces, Elías nos va a guiar a ver que realmente necesitamos mostrar a los demás lo que realmente somos. Porque muchas veces, para ocultar nuestra verdadera identidad, mostramos a los demás una versión editada de quiénes somos. Entonces, el reto con este tema de Elías es que empecemos a quitarnos las máscaras entre nosotros mismos y delante del Señor, y presentarnos al Señor tal como somos. Si no lo hacemos, no podemos ministrar efectivamente a otras personas, ni poder tener una sana convivencia en la familia. O sea, hay una paradoja en la vida, y la paradoja profunda es que uno desea que la gente lo conozca tal como uno es, pero al mismo tiempo eso es lo que uno más le teme, que lo conozcan a uno tal como uno es, que uno que a veces la cara sonriente que uno presenta no necesariamente siempre es pura sonrisa, pero a veces queremos que la gente nos conozca tal como somos, pero al mismo tiempo le tememos a que la gente nos conozca como realmente somos. Entonces presentamos una versión depurada de nosotros. Entonces, eso es una contradicción, porque anhelamos ser conocidos plenamente, pero por otro lado tenemos miedo de quedar expuestos en nuestra verdadera intimidad, en nuestra verdadera personalidad. Entonces, pero a la luz de este pasaje que vamos a mirar, son por lo menos dos pasajes, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18, y en Primera de Reyes, vamos a ver que de vez en cuando es necesario mirarnos, de vez en cuando, para vernos tal como somos, y tal vez compartir con alguien, con un amigo o con nuestro cónyuge, nuestros secretos más profundos, compartir nuestros temores, para no caer en el estado en que cayó Elías. Porque si no lo hacemos, podemos correr el riesgo de olvidar quiénes somos en realidad, y creemos que esa persona que se muestra en público es realmente quienes somos, pero detrás de eso hay otra realidad. Hay que aceptar la verdadera versión de lo que somos, y eso nos va a ayudar a relacionarnos mejor con los demás. Entonces, cuando yo pensaba en nosotros, en todos nosotros, y con la persona que recientemente he hablado, hay un concepto que es que muchas veces mostramos una versión editada de lo que nosotros somos. Y el ánimo de esta enseñanza que procura es que podamos nosotros entendernos las realidades que vivimos, y que somos humanos, primero ante Dios y ante los demás. Y yo creo que este es un paso para madurar. Vamos a leer Santiago capítulo 5, versículo 17 al 18. Esta es una lectura que hace Santiago Tres Palacios y Santiago Pacheco,
no son ellos, sino otro Santiago, hacen una mirada de la vida de Elías y narra en el Santiago capítulo 5 versículos 16, 17 y 18. ¿Alguien por favor puede leerlo? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Perdón. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hasta ahí, gracias. Entonces ahí nos presenta la versión real de Elías. Porque si uno ve a Elías allá en el Monte Carmelo, ve a un profeta espectacular que reta a los profetas de Baal y reta a los otros profetas. A 850 profetas los enfrentó y los derrotó. Pero aquí Santiago hace una mirada retrospectiva y ve a Elías y lo ve como un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces la historia de Elías y la manera en cómo Dios actuó con él nos van a ayudar a entender el amor y lo grande de Dios hacia nuestra fragilidad humana. Que Dios no se asusta de lo frágil que nosotros podemos llegar a ser. A veces otras personas sí se pueden asustar por vernos frágiles en algún momento de la vida. Pero aquí Santiago nos dice que Elías era hombre semejante a nosotros. Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, Santiago está diciendo, mire, Elías era de carne y hueso. Elías era como nosotros. Yo creo que es un pasaje muy expresivo. Elías era un hombre. Simplemente un hombre. No era un superhombre. Porque uno puede ver a Elías solamente como un superhombre, enfrentando en el Monte Carmelo a esos profetas. Y uno puede quedarse con la imagen de Elías solamente en el Monte Carmelo. Pero hay otra realidad de Elías en el valle, en el desierto. Entonces Elías no era un superhombre. Las Escrituras registran las grandes acciones que llevó a cabo Elías, destacado, como el más destacado entre los profetas y la historia del pueblo de Israel. Pero cuando Santiago, escribiéndole a los hermanos acerca de la oración, le hace una lectura de Elías, y lo que encuentra es que es un hombre, no un superhombre. Miren que no lo describe Santiago, no dice el varón de Dios oró y llovió. No lo describe como un gigante, ni siquiera le da el título de varón de Dios o profeta de Dios, porque hoy en día le dicen varón de Dios. Ahí en el mercado usted llega, varón de Dios, ni siquiera o sea, le dan el título y llena de profetas y todo. Elías era un hombre. Elías era un hombre, y podemos decir que era como muy latino, un hombre muy apasionado, invadido por las emociones. Eso de hacer un reto a los profetas, de que Dios mandara para hacer una prueba, a ver cuál Dios era el verdadero, y ponérsela difícil, porque no solamente era el altar, sino cavar alrededor y echarle agua. O sea, se necesita emoción, se necesita adrenalina para retar a los profetas en ese momento. Y yo digo que pues, parece muy latino, porque a veces nosotros nos comprometemos con algo y a veces lo dejamos. Hoy estamos muy animados y esto por aquí por allá, ya dentro de 2 semanas. Si no, pregúntenle a las instituciones de inglés. A los gimnasios. A los gimnasios, exactamente. O sea, a comienzo de año, pues, este año sí es y tal, y se mira al espejo y dice, ahora sí. Y ahora sí, sigue así. Entonces,
Esa es la realidad. Somos muy emocionales. Pero a mí lo que me gusta es que Elías es descrito como un hombre semejante a nosotros. Y por lo tanto, un hombre vulnerable. Cuando la Biblia muestra a sus héroes, no da una versión editada. Por ejemplo, algunos de nosotros pudiéramos editar de la vida de David el pecado con Betsabé. Segunda de Samuel capítulo 11. Esa parte debía. Cualquiera podría omitir eso para presentar a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero era un hombre vulnerable también. Ahora, si dejamos que la palabra nos examine, la palabra nos va a mostrar realmente cómo somos. Yo creo que el mejor psicólogo, psiquiatra es Dios, que nos puede describir a nosotros sin que nosotros le narremos toda la historia. Nos describe con precisión. Y no solamente nos describe, sino nos ama, tal como somos. Pero quiere transformarnos. Entonces, Dios quiere tratar con Elías, no con una versión editada de Elías. Entonces, miremos primero en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 46. Primera de Reyes 18, 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Dice que Elías corrió, y no ante un auditorio común, sino delante de un gran personaje, el rey Acab, que dicho sea de paso, él y su mujer fueron una de las parejas reales más macabras que existieron en el Antiguo Testamento. O sea, cuando se menciona el nombre de Acab, se relaciona con maldad. Y Jezabel también. Esa mujer tenía a su servicio contratados 850 profetas que eran sostenidos por el gobierno, por así decirlo. Recibían su subsidio puntual. Eran sostenidos estos 800. Estaban al servicio del rey y de la reina Jezabel. Y aquí encontramos a Elías corriendo, huyendo. Pero si usted lee el capítulo 18, narra cómo Elías convocó en el monte Carmelo a todo el pueblo. Convocó a todo el pueblo y además de 450 profetas de Baal. En total, según la narración, 850 profetas. Uno de Baal y otro de la reina, de la diosa Acera. Dios permitió que Elías retara. Elías oró y cayó fuego del cielo y consumió los animales allí en el sacrificio. Y no solamente consumió el sacrificio, sino el altar de piedra que se había levantado. O sea, fue una victoria de Dios contundente contra los profetas de Baal. Eso puede mostrar lo que tiene que ver un triunfo, viviendo la miel del triunfo. Elías derrota a todos estos profetas falsos. Ahorita le doy cuando ve Elías el fracaso de los profetas, uno puede decir Elías estaba en un éxtasis al ver lo que Dios había hecho, cómo Dios se había levantado. El pasaje nos dice, y no lo vamos a leer todo porque son bastante largos el pasaje, pero quiero resumirles que todos los profetas de Baal no solamente los derrotó,
sino que los degolló. O sea, no solamente fue una victoria espiritual, sino una victoria física. Miren lo que dicen los versículos 40 y 42 del capítulo 18. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevó al arroyo de Sison y allí los degolló. O sea, el corte de franela que decían antes. Entonces dijo Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. O sea, después de lo que hizo con los profetas falsos allí en el arroyo de Sison, puso su rostro entre las rodillas y oró, porque venía una gran lluvia. Llovió. O sea, en la historia de Elías hay unos periodos de sequía y unos periodos de abundante lluvia. Había una sequía tremenda y agobiante que él había anunciado unos años atrás. Y ahora él aquí está orándole a Dios, y en respuesta a eso llueve torrencialmente sobre la tierra reseca. Creo que fueron 3 años y medio de sequía y 3 años y medio del fenómeno de la niña. Entonces, tremendo. En respuesta ¿a qué? A la oración de Elías. Uno puede describir como hechos poderosos, actos poderosos, pero algunos podrían agregarle: eso es espectacular. Que un hombre común y corriente se arrodille, clame a Dios y Dios envíe lluvia abundante. O sea, tremendo, ¿verdad? O sea, eso es espectacular. Miren el versículo 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. O sea, no solamente es que Elías tiene, podríamos decir, fe, confianza en Dios, sino que es que la mano de Dios estaba sobre el profeta. Y eso cambia enseguida el panorama. O sea, no era Elías solamente, sino era que la mano de Dios estaba sobre Elías. Pero Elías en sí mismo era un hombre común y corriente. Pero miren, Elías está viviendo un momento culminante, está en la gloria, corre de la euforia que tiene, nadie puede detenerlo, está viviendo un momento culminante, está en la gloria. Algunos teólogos dicen que estaba intoxicado de placer espiritual. O sea, ¿y qué quiere decir eso? Y me puse a averiguar qué quiere decir eso, intoxicado. O sea, que no reposa, no medita, no mide nada. Está sin control. No tiene tiempo para analizar, no se deja cautivar por la verdad de la palabra de Dios, sino simplemente vive el momento del triunfo, el espectáculo, lo espectacular, y se olvida de lo básico. No hay tiempo para reflexionar, solamente hay tiempo para beber la gloria. Ahora sí, Guiño, por favor. Una de las cosas que describe la personalidad de Elías es que cuando él veía que los falsos profetas danzaban, bailaban y pedían para que le diera sobre el holocausto fuego, él se reía a carcajadas y se burlaba de ellos. Así pasó todo el día burlándose de ellos hasta que llegó la tarde y él hizo. Exactamente, muestra un contraste tremendo. O sea, uno puede decir, bueno, la confianza que tenía en Dios, pero también había cierto desmérito hacia los falsos profetas y a los que estaban allá, porque esa gente se cortaban con cuchillo, sangraban.
Y le decía, no, quizás sigan gritando que de pronto está dormido. Los dioses de ustedes están haciendo una siesta. Así que sigan. O sea, una burla en ese sentido. Menosprecio. Pero hay un momento que cuando Elías llega a Jezreel, él revisa su celular y encuentra un mensaje. Y ahí había un mensaje que el rey había dado a Jezabel la noticia de lo que Elías había hecho con los profetas de ella allá en el arroyo de Sison, de cómo los había matado. Cuando él ve esa noticia que Jezabel sabe lo que ha pasado, que él mató a todos esos profetas que la reina mantenía. Miren lo que dice el capítulo 19, voy a leer el 1, 2 y 3. Acá dio Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Ese fue el mensaje de WhatsApp que le mandó. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Ahí no se lo mandó por WhatsApp. Ese fue directamente y le dijo a Elías: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Tremendo mensaje. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue ¿para qué? Salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y allí dejó a su criado. El poder de una mujer. O sea, derrotó 850 profetas y ahora le tiene miedo, o sea, a una mujer que dice que lo va a matar. O sea, tremendo. O sea, como derrota a todos estos profetas, sin embargo, que la mujer es pésima. Qué contraste, ¿verdad? O sea, Elías corre inundado por el éxtasis después de derrotar a 850 profetas. Y ahora, ¿para qué te tengo a huir de esa situación? Porque él vive, y esa es la personalidad de Elías. Elías vive el triunfo con pasión, pero el peligro también le pone pasión. O sea, si hay que correr, es el momento de correr. Entonces sí, y esa es una situación bastante viviente o real en la vida del profeta. Vive la pasión y el peligro con mucha emoción. Entonces, uno diría, bueno, Elías era espiritual. Sí, era un hombre espiritual, y la Biblia nos presenta la espiritualidad de Elías en el contexto de sus emociones y su humanidad. O sea, es que a veces nosotros tratamos de separar como que la espiritualidad aquí. Ustedes no oyen a veces personas que cuando están en la iglesia hasta la voz les cambia cuando están orando. O sea, como si estuvieran en el tercer cielo, o sea, cambian, o sea, pero cuando salen ya vuelven a ser normalitos. ¿Me explico? O sea, y si se les atraviesa un carro por ahí, también le ponen emoción al asunto. Entonces, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró invocando el poder de Dios, dijo Santiago, y Dios le oyó a Elías. Dios le oyó a Elías. Porque es que no se trata de Elías, se trata del Dios de Elías. Es al Dios al cual Elías oraba. O sea, la Biblia no dice Elías dejó a un lado las pasiones y oró. O sea, no es que puso aparte una cosa y oró, sino que dice Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones y oró. O sea, en otras palabras le dice a los hermanos allá, vea, Elías era como uno de ustedes. O sea, no aparenten tantas cosas, sino sean reales delante de Dios. O sea, y Dios los va a escuchar. Pero eso sí, Dios va a tratar, y Dios quiere tratar con uno, que fue lo que hizo con Elías.
Elías Dios no lo dejó así. Ah, bueno, no, es que yo soy así. En el proceso de la enseñanza vamos a ver cómo Dios trata con Elías para ayudarlo a salir de esas situaciones. Entonces, ¿qué pasa ahora con Elías cuando se encuentra frente a una amenaza y de una mujer? O sea, Elías no mide, no evalúa, no da espacio a la fe, sino que huye. Y usted podría decir, no, Elías es un miedoso. Pero a veces hacemos así nosotros. Ya estamos en un momento de gloria, de poder, de toda cuestión, pero cuando vemos el peligro, por aquí que hay más derecho. Ya, yo recuerdo que estaban invadiendo allá en La Paz la sede, y estaban unos tipos allá, y venían dos tipos allá, y entonces con machete en mano, y otro pastor allá, no, pastor, usted que es de la directiva, hable con ellos, y que yo lo acompaño, y otro pastor, y vamos. Y cuando yo voy así a encontrarme con ellos para hablar, veo a los pastores se habían ido. Después dijeron que no, para apoyarlo en oración. Gracias a Dios, o sea que por el lado amable se habló con ellos. O sea, entonces, a veces las personas son muy guapas aparentemente, pero cuando están en la realidad del momento, huyen. Y esa es la realidad. Frente al peligro, Elías huye. En el monte, el valiente Elías desafía a más de 400 profetas. Pero viene un mensajero de parte de una mujer y lo hace huir. Miren esta frase que narra el libro de Primera de Reyes. Así me hagan los dioses. O sea, ella está invocando los dioses que Elías había derrotado. O sea, así me hagan los dioses. O sea, pero esos dioses ya, yo los derroté. Elías, tú los derrotaste allá. Son esos dioses a los que Elías acaba de poner en evidencia como falsos dioses. No pudieron mandar fuego y consumir el holocausto. Pero estos dioses son los a los cuales está invocando Jezabel. Mire, es una contradicción. Lo derrota allá en el monte. Y esta mujer los invoca para que les va a tener la misma suerte que tuvieron los profetas de quedar muertos. Y sin embargo él huye, tiene miedo. Entonces uno puede deducir que a los falsos dioses que él derrotó, esos mismos dioses lo hacen huir. Porque los está invocando esta mujer. Es una paradoja. Somos valientes cuando estamos en la cumbre, pero cobardes en el valle. Somos expertos mientras tenemos éxitos, pero a veces cuando estamos en medio de la crisis llegamos a ser inútiles. Hablaba con algunos pastores que quizás a veces las plataformas deslumbran con lo que hacen, pero cuando llegan a la casa no dan para controlar a un adolescente y los ponen jaque mate. Combatimos a veces contra las potestades de las tinieblas, y retamos y confrontamos y echamos y todo eso, y eso está bien, y salimos así con esa fortaleza, pero luego miramos ahí en el celular una transferencia que no nos han hecho y ya enseguida nos desanimamos, ya nos ponemos ahí tristes y toda cuestión, o sea, porque no nos ha llegado una transferencia de algo que nos quedaron a mandar. Entonces, así somos nosotros, o sea, enfrentamos al demonio y a todo lo que se nos aparezca por delante y lo derrotamos, pero cosas sencillas nos ponen a huir, nos ponen a correr. Esa es la paradoja humana. Esa es la realidad de Elías. Se deja llevar por el miedo, se hunde. Alguien llamó eso el pantano de la depresión. ¿Se acuerdan ustedes del Salmo 40? Que pacientemente yo esperé a
a Jehová. Y estaba en el lodo de qué? Estaba en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Y Dios puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El pantano de la depresión. Y eso es lo que experimentó Elías aquí. Por eso los versículos 3 y 4 dicen: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando ¿qué? Morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías está tocando fondo. O sea, después de tanto deslumbre de gloria y poder, Elías está ahora deseando morirse. ¿Cómo se llama esa persona que a veces tiene unos estados de ánimo fervorosos y después al ratico? Bipolar. O sea, cualquiera podría diagnosticar a Elías como bipolar. Oye, ¿cómo así? O sea, estabas emocionado y burlándote allá de los profetas y los derrotaste, y ahora, frente a la orden de una mujer, estás temblando. Y no solamente temblando y huyendo, sino deseando la muerte. O sea, eso son palabras mayores. Deseando morirse. Eso no es poesía. Eso no es sentimiento. El profeta quería morirse. ¿Ah? Uno puede decir, ¿verdad? Ese era Elías. Nosotros no, o sea, nosotros no tenemos ese problema. Pero gracias a Dios por las Escrituras, que nos muestran una versión real de la espiritualidad de Elías. Elías sintió deseo de morir y no lo escogió. ¿Se acuerdan ustedes que a Jeremías, que dijo: maldito el día que nací? Jeremías 20:14. O sea, oye, un profeta de Dios maldecir el día que nació. O sea, uno no le es fácil imaginarse a los siervos del Señor maldiciendo. No solamente Jeremías dijo: maldito el día que nací, sino: maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido. Mejor, ¿y qué culpa tiene el que vino a traerle la noticia? O sea, maldición y tras maldición. O sea, en vez de darle aprecio y alegría porque le nació un hijo varón, o sea, lo llaman maldito. Si ustedes pueden, yo me estaba imaginando si Jeremías hubiera sido barranquillero, ¿cómo se hubiera expresado en esa circunstancia? La grosería que hubiera dicho, expresado. Ahora, es interesante que la Escritura, o que el Señor se asegura que estos versículos queden ahí en la Escritura, queden como un testimonio para dar espacio a nuestra humanidad, que a veces nos sentimos nosotros así. ¿No ha habido un momento usted que se ha sentido que quiere morirse? Señor, ya, no, que no pase esta noche, ya, córtame los servicios, ya. Listo, o sea, hemos experimentado eso, porque somos humanos, y eso es una realidad en nuestra vida. No tengamos temor de ser humanos. Somos humanos. Y podemos mostrarnos delante del Señor tal como somos. Llegó un punto Elías que dijo: basta, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. O sea, ya empieza él como a compararse y a decir que le quite la vida. Pero es curioso que no habla de que yo me voy a quitar la vida, sino: Dios, quítame la vida. O sea, en el fondo él no quiere atentar contra su vida, sino que quiere que Dios se la quite. Y yo creo que la profunda depresión de Elías se manifiesta en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. O
Eso lo vamos a ver en el relato. O sea, primero hay algo muy interesante, es que deja al criado en un lugar y se va solo. Y a veces cuando uno está en esos momentos tristes, lo que menos quiere es compañía. Uno quiere estar es solo. No va a la iglesia, no se relaciona con otros. O sea, ese momento depresivo nos neutraliza, nos paraliza, nos vuelve hacia nosotros mismos nada más. Perdemos conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor. Perdemos el norte. Sentimos como si nos estuviéramos hundiendo, sin que nada logre detenernos en esa caída. Cuando estamos en ese momento así, pensamos que estamos en un pozo profundo y no vemos luz al final del túnel. Y tendemos a ser muy negativos. Ahí me incluyo yo, tendemos a ser muy negativos. A ver todas las cosas desde la óptica negativa. Y nos olvidamos de las cosas maravillosas. Elías empezó a olvidarse de las cosas maravillosas que Dios hizo en respuesta a su oración. O sea, esa misma oración que Elías hizo a Dios para que mandara fuego, esa misma oración podía haberla hecho Elías para que neutralizara a Jezabel. Esa misma oración que hizo para que Dios enviara lluvia y luego para que cesara la lluvia, esa misma oración pudo haberla hecha para que Jezabel detuviera sus planes. Pero Elías está en un pantano y no hay nada que aferrarse, y las experiencias del pasado parece que no le sirven para sostenerse. No, yo me puse a pensar, mira, Señor, así como tú me sacaste de ese apuro en que yo me metí al retar a los profetas, tú me sacaste y tú respondiste, sácame ahora de esta situación. Esta mujer puede ser muy peligrosa, puede ser la mujer del rey, pero ya derroté a 850 profetas y los degollé. Mire que no hace alusión a eso, sino que se enfoca en ese momento en la situación. O sea, es que cuando estamos deprimidos, eso nos aísla de las provisiones que Dios nos ha dado. A veces cuando estamos deprimidos nos olvidamos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Nos olvidamos que Dios nos ha dado promesas. Nos olvidamos que tenemos un cuerpo que nos puede apoyar en oración. O sea, nos olvidamos de eso porque estamos enfocados en nosotros mismos. O sea, estamos tan negativos, que nos desmayamos y volvemos en no. Porque estamos tan negativos frente a una situación. Dios ha provisto medios para poder salir de momentos difíciles. La vida no es fácil, sobre todo cuando se presenta una enfermedad, se presenta la pérdida de un trabajo, se presenta la situación económica tan difícil y asfixiante para muchos, la rebeldía de uno de los hijos, la muerte de un ser querido. Son situaciones difíciles, pero Dios nos da a través de Elías unos principios para ministrar a otros cuando estamos sumidos en una situación como la de Elías. Porque a veces yo oigo personas, no me pasa nada, yo estoy cool. Y así, o sea, no le pasa nada, pero por dentro hay que buscar ayuda con otras personas. A veces nos hemos convencido de que no es posible ser siervo, pastor, director de alabanza, maestro, siervo de Dios, porque tenemos momentos depresivos. No. Somos humanos, tenemos una naturaleza humana, pero el problema es que a veces enmascaramos ese estado emocional
y lo espiritualizamos y presentamos una versión muy espiritual. Entonces, y uno llega a pensar, no, la depresión es posible en aquellos, en los que están enfermos, en los débiles. Pero el pastor, el líder, el ministro de alabanza, eso no, se tiene que ser totalmente equilibrado, sobrio. Ellos no son unos supermachos, son hombres comunes y corrientes, como Elías. Un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Se acuerdan ustedes de esa versión que hay por ahí de macho man, verdad? O sea, el que se la sabe toda, el que se cree todo, pero no. O sea, Elías no era el superhombre. En los fuertes esperamos a veces una estabilidad temperamental que mantenga todo en orden, pero no. Uno diría, con todas esas señales que hizo Elías, uno diría, ese es un hombre equilibrado, un hombre que sabe dónde está parado, pero no. A veces estamos en medio de dificultades, en medio de depresiones. Recientemente he escuchado de 3 pastores que han estado experimentando depresiones profundas y están en ayuda, están recibiendo ayuda. Pero hubo un momento dado en que estaban negando lo que estaba pasando. Y pensamos que no, o sea, la gente no puede saber que yo estoy en ese momento. No, esa es una realidad. Y miren, esa es una realidad que se huele a kilómetros, o sea, que se percibe. El pueblo de Dios percibe nuestro estado real, porque el Espíritu de Dios le ayuda a discernir y no se confunde con una imagen que nosotros a veces podemos orientar. Yo he visto líderes deprimidos, pero no reconocen el problema. El problema son los otros. Es que me dicen, es que me hacen, es que esto. No, el problema es la congregación, el problema es la familia. El problema son los compañeros de ministerio, los compañeros de trabajo, que no me miran bien. Ya, entonces siempre buscamos excusas y echarle la culpa a los demás y no reconocer que necesitamos ayuda. Entonces, ¿cómo se manifiesta la depresión de Elías? Ya estamos terminando. Primero, podría decir yo que deja en Berseba a su criado y sigue la marcha solo. Una característica de la depresión es el aislamiento. En vez de retener al compañero, Elías lo deja y se aísla. Y esa es una actitud típica del que está deprimido. Elías se va por el desierto, un día de camino. Exactamente a veces lo que hace una persona, se ausenta. A veces, de pronto no físicamente, pero a veces está en la casa y está ausente. Conversa, pero no hace contacto. Los otros comentan, anda medio distante, ¿verdad? Parece que no oye. Le hablo, pero es como si no me mirara. Es como si no entendiera o no llegara a lo que yo quiero decirle. Está ahí, pero está ausente. Una característica de las personas que están deprimidas es que actúan como los rumiantes. ¿Cómo hacen los rumiantes? ¿Qué hacen los rumiantes? En la noche procesan otra vez el alimento. O sea, la persona a veces está constantemente masticando y tragando los mismos pensamientos. Y cada vez que lo vuelve otra vez y lo trae a colación, le agrega otra cosa. Le agrega esos pensamientos. Y siente que no tiene salida, que vuelve una y otra vez sobre lo mismo. Y algunos lo han descrito como estar en el desierto. No hay rumbo, no hay camino, no hay puerto de llegada. Pero Elías no desea salir, desea morirse.
O sea, uno le dice, bueno, pero una persona que conoce a Dios y ve a Dios actuando, ¿por qué desea morirse? Porque la tendencia es a enfocarse en sí mismo y lo que está sintiendo en el momento. El problema de la angustia y el temor no es porque las otras personas estén viendo cosas que nosotros no estemos viendo, sino porque nosotros nos estamos enfocando en lo negativo que nos está pasando. O sea, yo me imagino a Elías, y esta mujer ahora, esposa del rey, me va a matar, me va a llevar allá al mismo arroyo donde yo maté a los profetas, allá me va a llevar, y está afilando el cuchillo allá, lo está afilando, lo está arreglando para matarme allá. Todos esos pensamientos lo llevan, Señor, quítame la vida antes que esta mujer me lo quite. O sea, porque uno se enfoca en lo que está pasando. O sea, uno, si lee Primera de Reyes y lee estos versículos y no lee los anteriores, uno dice, parece como otro Elías. Aquí hay como una confusión. Hay un Elías allá en el monte y hay otro Elías acá en el desierto. Es un extremo. Las personas cuando están como Elías tienden a no comer, o a veces dicen que tienden a dormir mucho, aunque no es un sueño, es más bien una adicción a lo que cae la persona. Entonces, Elías tiene varias cosas para enseñarnos a nosotros. Pensemos. Elías, debemos recordar que Elías era un hombre, una mujer como nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Pero qué? Tenía un gran Dios que escuchaba sus oraciones. Eso es determinante, a veces. O sea, uno puede decir, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ya. Pero es que él oraba y Dios le respondía. Dios describe a Elías con precisión. Y eso lo hace con nosotros, nos describe. Él nos conoce tal como somos. Su palabra nos examina. Pero tenemos que dejarnos examinar también por la palabra de Dios. No ocultemos momentos depresivos en nuestra vida. No nos aislemos, busquemos ayuda. Busquemos comunión con otros hermanos en la fe. Y estemos también dispuestos a ayudar a otros a salir de estados, porque hay estados depresivos. No es que la persona es depresiva, sino que tiene estados, momentos depresivos por determinadas situaciones. Y tiene que tomar antidepresivos. Sí, ocasionalmente sí, o sea, entonces hay que ayudarlos a salir de esos estados depresivos. Pero también, no solamente, bueno, es lo mismo que estaba aquí. Tenemos una vida espiritual, una victoria espiritual, y viene una tentación y nos pone a temblar. Entonces tengamos cuidado cuando estemos en esos momentos de éxtasis espiritual, porque miren, después de 40 días de ayuno, ¿qué pasó con el Señor Jesucristo? Vino el diablo y lo tentó. O sea, pero no nos olvidemos que Dios que nos dio la victoria en el pasado también es el Dios del presente. Es el Dios del presente. Y Dios nos ha invitado a que nos acerquemos a Él. Acerquémonos a Él. Él nos ha invitado a que nos acerquemos a Él confiadamente al trono de la gracia. Y recordar que Él nos saca del lodo cenagoso y nos pone sobre una peña firme. O sea, es el contraste del lodo cenagoso y nos pone en una peña firme. O sea, eso nos da seguridad, nos da estabilidad, que eso es muy importante reconocer. ¿Estaba? En el versículo 36 de Primera de Reyes está la oración inicial antes de lo que pasa en el holocausto, donde él ora, Elías ora y dice: Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Entonces se pierde uno en la depresión, puede perder la perspectiva de que él no fue por su propia
iniciativa a hacer eso. Sí, tuvo unas actitudes que no eran las de burlarse y eso, pero Dios era el que lo había enviado. Y luego en ese intermedio vemos que se deprime y no ve a Dios ahí, sino que huye. O sea, el Dios que lo mandó, de pronto uno no confía en ese mismo Dios que le ha delegado ese plan a uno, que somos instrumentos de Dios ahí. La depresión nos afecta en eso. Sí, que Dios nos ayude a mirarnos tal como somos. Vamos a orar. Sara. Pensando en lo que hizo David cuando estaba allá, dice que caminó durante todo un día. Muchos de nosotros cuando tratamos de vivir una escapatoria, cruzamos en la iglesia. Entonces trabajamos más de la cuenta para muchachos y tratamos de traer las tareas de la comunidad. Esa es otra forma de disfrazar la depresión. Así es. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos describes a través de personas como Elías y otros personajes de la Biblia. Ayúdanos a mirar este espejo de la vivencia de Elías y de cómo tú usaste a Elías y cómo en algún momento perdió la perspectiva de que lo que había hecho no era tanto por su iniciativa, sino por el poder tuyo, que tú lo habías enviado a confrontar la idolatría de ese tiempo. Señor, ayúdanos en nuestros estados depresivos, momentos difíciles. Ayúdanos a buscar los recursos espirituales, buscar ayuda de los hermanos, el compartir lo que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, porque tú estás interesado en sacarnos de esos estados. Tú eres el Dios que al salmista lo sacaste del lodo cenagoso y lo pusiste sobre una peña bien firme, Señor. Y necesitamos, Señor, que día tras día poder evidenciar eso en nuestra vida frente a las múltiples situaciones que vivimos, en el orden de la familia, de la iglesia, del trabajo, del vecindario, de la misma situación que se vive en la ciudad, de las noticias, de todas estas cosas que nosotros escuchamos, vemos o leemos, de cómo de una manera u otra impactan nuestra vida y nos pueden ayudar a caer, o más bien nos contaminan para no ver las cosas desde una perspectiva tuya. Ayúdanos, Señor, a entender los planes y propósitos que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, uno se pregunta, ¿saldrá Elías de su crisis? ¿Cómo va a salir Elías de su crisis? ¿Quién lo va a sacar de su crisis? Venga el próximo domingo. Entonces, pero no hemos terminado todavía. Esta historia continuará. Vamos a escuchar el presupuesto. Breves minutos. Juan ha grabado un video de parte Muy buenos días a todos.